Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, donde va a tener encuentro este 16º encuentro de la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios. No me voy a extender mucho en estas palabras de bienvenida, pero quiero deciros a todos, y me permito tutearos, que es un inmenso placer teneros aquí y acoger este acto que tiene ya, estos encuentros que tienen ya una larga tradición. Así que, sin extenderme mucho más, voy a ceder la palabra a Miguel Ángel Rando, presidente de la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios. Miguel. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Estamos ya efectivamente en este 16 encuentro, una larga trayectoria que ya nos consolida. En primer lugar, agradecer a la Universidad Complutense de Madrid que nos acoja en sus instalaciones y especialmente a Cristina, que sé que durante este año ha trabajado duro y lo sigue haciendo hasta los últimos minutos, resolviendo cuestiones referentes al encuentro. Bueno, pues este año además nos complacemos de batir un récord de participación, lo cual es muy positivo. Significa que los servicios cada vez van dando cabida a más profesionales y eso es una noticia estupenda. Este año además yo creo que ha sido especial. Hemos tenido buenas noticias en los últimos días. Antes de ayer tuve el honor de ir a Barcelona a participar en la inauguración del Servicio de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que aún no se habían puesto en marcha y ya están funcionando. No han podido venir porque ya era demasiado inaugurar el servicio, ponerse en marcha y venir al encuentro, pero a partir del año que viene contaremos con ellos. Y tenemos muy buenas noticias. El servicio de Cádiz se consolida sacando a concurso una plaza de técnico. En Murcia sacan por ahí un contrato predoctoral. En fin, que tenemos muy buenas noticias. Seguro que me dejo alguna en el tintero. En Málaga hemos inaugurado una unidad de logopedia, que han venido las compañeras. En fin, que el ambiente de los servicios psicológicos y psicopedagógicos va en alza y debemos de estar contentos por ello. Creo que podemos decir ya tranquilamente que, quitando los servicios públicos de salud mental repartidos por todas las comunidades autónomas, la AESPU engloba al mayor número de profesionales que trabajan en el campo de la psicología y la psicopedagogía. Somos como asociación o como colectivo los que estamos más repartidos por todo el territorio nacional, los que atendemos a más pacientes y, algo muy importante, los que formamos a más profesionales. Así es que, como dicen los superhéroes, que tener un superpoder implica una gran responsabilidad, pues nosotros que tenemos esta responsabilidad encima tenemos que hacerlo bien. Y hacerlo bien implica, pues, utilizar procedimientos adecuados, que ya en febrero tuvimos una reunión aquí y redactamos un manifiesto pues bueno, declarando que queríamos que los servicios psicológicos y psicopedagógicos utilizaran procedimientos empíricamente validados, y esa responsabilidad también implica formar a profesionales que van a ser el futuro del trabajo clínico y psicopedagógico en las universidades españolas. En definitiva, creemos que la AESPU cada vez gana más fuerza, tiene más importancia, y en encuentros como este pues venimos a compartir el trabajo realizado durante todo el año. No me quiero extender más, sencillamente desearos que disfrutéis de estas jornadas. Da gusto ver caras conocidas que se repiten año tras año y también caras nuevas que son nuevas incorporaciones, lo cual es importante. Y me permitís unos breves segundos darle la bienvenida a José Santacreu, que en la anterior reunión no pudo venir por cuestiones de salud graves y que está ahí perfecto, recuperado, ¿eh? Muy bien, pues ya estamos casi todos y casi todas, así es que nos ponemos en marcha. Muchas gracias por vuestra participación y asistencia. Bueno, como quizá muchos de ustedes conozcan, muchos de vosotros conozcáis, nuestra universidad ha estado incursa en una convocatoria de elecciones a rectorado. Nuestros equipos rectorales cambiarán y, bueno, aunque estamos todavía un poquito fuera de protocolo, para nosotros es pues muy agradable que el nuevo equipo rectoral pues haya pensado en enviarnos a la persona que se va a encargar a partir de ahora del vicerrectorado de estudiantes, que es la profesora Rosa María de la Fuente. Rosa María, muchas gracias por venir, tienes la palabra.
Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a la universidad y a esta facultad. Efectivamente, aún no he tomado posesión de mi cargo, pero sí que tenía ganas de venir a compartir con vosotros esta inauguración de algo que me parece que es un servicio muy importante para toda la comunidad universitaria. Todos los que estamos en la comunidad universitaria sabemos de la necesidad del cuidado emocional y psicológico tanto de los docentes, del personal de administración y servicios, como especialmente de los estudiantes. En ese sentido, a mí me toca agradecer a mis compañeros anteriores por todo el esfuerzo que han realizado tanto desde la clínica como desde el servicio del SICOL, que espero que podáis conocer durante estos días. Ese esfuerzo que han realizado por impulsar el cuidado emocional de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, y también me gustaría continuar ese esfuerzo y profundizarlo en la medida en la que creo que es fundamental para el bienestar de toda la comunidad universitaria. Y creedme que vengo de la prueba de la EBAU, donde los nervios, las ansiedades, las tensiones, el estrés y la frustración está a flor de piel. Así que a ver si les transmitimos un poco de energía a todos los que están terminando su prueba desde aquí. Así que nada más, espero que disfrutéis estos 2 días de los avances en la investigación, en el intercambio de experiencias, y que continuamos avanzando en este sentido. Así que muchas gracias a Cristina, muchas gracias a la asociación y a la decana que os ha acogido en este acto, y os deseo mucha suerte y mucha diversión también en Madrid. Gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra la profesora Cristina Larroy, que, como todos sabéis, es la directora de nuestra Clínica Universitaria de Psicología, también recién reelecta, una persona que tiene el humor, el coraje y las capacidades para llevar a cabo pues lo que todos muy bien conocéis, que es siempre un esfuerzo grande. Y es también directora del SICOL, que es una de las iniciativas de las que la Universidad Complutense está más orgullosa. Cristina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Nieves. Yo, como no podía ser de otra manera, quiero... Ahí. ¿Sí? Sí, vale. Quiero empezar pues dando a todos las gracias por vuestra presencia en este acto, desde las autoridades académicas, el presidente de la ESPU, los profesionales de los servicios, los profesores y también los estudiantes que hoy nos acompañan. A mí me parece que es estupendo que aquí haya estudiantes, no de esta universidad, de varias universidades españolas que han querido venir a este encuentro para saber cuál es el trabajo que hacemos en los servicios universitarios. Para la Clínica Universitaria de Psicología es un placer y es un honor albergar el 16º encuentro de la ESPU. Consideramos que estos servicios y, por ende, la asociación son importantísimos elementos de la comunidad universitaria y que su labor debe ponerse de relieve en actos como este, y cada vez más, además. Además, es un privilegio organizar este encuentro porque, junto con el primer seminario internacional QPUCM, va a constituir el acto, espero que final, ya, de conmemoración de los 20 años de la Clínica Universitaria de Psicología, de los 20 años que llevamos trabajando para dotar a la comunidad universitaria de prácticas asistenciales, docentes e investigadoras de calidad. Pero no solo por eso. Para nosotros también es un placer que estéis aquí, porque consideramos que estos encuentros son de una gran utilidad para nuestro quehacer profesional. Y también, vamos a confesarlo, porque todos los años esperamos con verdadera ilusión estos encuentros que nos permiten formarnos y mejorar como psicólogos y, a la vez, reencontrarnos con los que, año tras año, van convirtiéndose no solo en colegas, sino también en amigos. Para esta ocasión, hemos intentado preparar un programa con un carácter eminentemente práctico, pero también con un carácter o con un cariz altamente científico. Como ha comentado Miguel Ángel y también la decana, estamos en unas circunstancias en que la cientificidad de la psicología en la praxis cotidiana debe defenderse por encima de todo. Tanto es así que la Conferencia de Decanos de Psicología preparó no hace mucho una reunión con este tema específico de discusión.
Y lo que quedó claro en ese debate respecto a las técnicas de intervención psicológicas es que si probablemente no están todas las que son, sí en cambio son todas las que están. Es decir, que disponemos de unas guías de evidencia clínica que quizá estén incompletas, pero que en cualquier caso recogen una información muy válida y contrastada acerca de qué técnicas o programas se pueden o se deben utilizar ante determinados trastornos y que la efectividad, la eficacia y aún la eficiencia de estas técnicas recogidas en estas guías están sobradamente probadas y, por tanto, son las que debemos utilizar. Está bien que se anime a aquellos profesionales que diseñan programas o técnicas que aún no tienen el suficiente apoyo empírico a que investiguen y publiquen y certifiquen la garantía científica de las técnicas que defienden. Porque la verdad es que a todos nos interesa ampliar nuestro bagaje científico, pero es verdad que nos interesa ampliarlo con técnicas contrastadas. Y mientras tanto, y afortunadamente, bueno, pues tenemos un repertorio lo suficientemente amplio como para que podamos utilizarlo y abordar los distintos trastornos con ese tipo de técnicas que afortunadamente nos permiten, como digo, abordar de manera adecuada la mayoría de los trastornos. Así que usémoslas. Con esta mirada práctica y científica hemos preparado el programa de este encuentro que esperemos que os parezca a todos satisfactorios porque lo hemos preparado con mucho cariño. Sé que habitualmente los agradecimientos se dejan para la ceremonia de clausura, ¿no? Pero a mí me gustaría saltarme parcialmente estas normas hoy porque hay gente que no va a estar en la ceremonia de clausura y que sí ha estado colaborando en este acto, en este encuentro. Personas e instituciones que han participado de manera muy importante. Desde luego, gracias a la decana por acogernos en la facultad. También gracias muy cariñosas a los distintos representantes del Vicerrectorado de Estudiantes que siempre han apoyado la clínica y que son los verdaderos promotores del SICOL, del cual nos sentimos realmente muy orgullosos. Como ha comentado la futura vicerrectora, estamos en pleno proceso, bueno, todos sabéis, estamos en pleno proceso de la EBAU. En Madrid, la Universidad Complutense es la que coordina toda la EBAU de Madrid, lo que supone un trabajo enorme y además pues también se ha comentado que estamos en pleno cambio de equipo rectoral con todo el trabajo también que eso conlleva y a pesar de ello han sacado unos momentos para acompañarnos en este acto. Así que muchas gracias, Rosa, por estar aquí. También quería dar las gracias a otras instituciones como el Máster en Psicología General Sanitaria o el Departamento de Psicología Clínica que también han ayudado y desde luego gracias a las personas que han integrado tanto el comité científico como el comité organizador. Todas ellas han realizado un gran trabajo, por lo menos eso es lo que a mí me parece y espero que cuando todo esto acabe vosotros seáis de la misma opinión. Y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación y por vuestra asistencia y bienvenidos al encuentro. Gracias. Bueno, los discursos de clausura o los de bienvenida tienen un aspecto protocolario que nos lleva a decir cosas que son para todos obviedades. Sin embargo, algunas obviedades conviene repetirlas para que quede constancia. Una de las obviedades que todos conocemos es la importancia que tienen los servicios de asistencia clínica y psicopedagógica en las universidades. Sabemos de esa importancia todos, lo sabemos desde el punto de vista docente, de la función que tienen en la formación de los no egresados solamente de grado, sino también de posgrado. Sabemos la importante labor que tienen en relación con la investigación, porque son unos centros en los que nos permiten abundar y reflexionar y avanzar sobre temas que son muy importantes para la salud. Y luego tienen otro aspecto que es central en las universidades, que es quizá las clínicas y los servicios asistenciales tienen incorporan esa función de transferencia del conocimiento. Y además la incorporan en una de las formas pues, más hermosas que tiene la transferencia del conocimiento, que es la labor asistencial. Entonces, yo creo que esas tres funciones son muy claras para todos nosotros. Sé que lo son para nuestras autoridades. Que nos saquen foto.
lo son también para nuestras universidades, y hay veces que los problemas que tenemos pues, son problemas pues, relacionados con la administración y con los aspectos económicos. Estos servicios pueden tener una importante demanda de recursos, pero nosotros tenemos que convencer que la razón, el equilibrio entre los costes y los beneficios es realmente desequilibrada, pero en el sentido de los beneficios, es decir, que invertir en este tipo de servicios es realmente invertir en salud, es invertir en investigación, es invertir en docencia. Entonces, nosotros desde la Facultad de Psicología nos sentimos arropados por nuestra universidad, no obstante, siempre empujamos, como seguro que haréis todos vosotros en vuestras universidades, para que se ponga en valor estas tres importantes funciones de estos servicios. Nosotros vamos a seguir en este camino. La verdad es que tenemos la suerte de tener gente muy comprometida, que hace a veces mucho más de lo que está en los libros y en el reglamento, porque son personas que son muy conscientes de la importancia de su trabajo. No me voy a despedir del todo de vosotros porque voy a acompañaros esta tarde y espero veros a todos, a los que os podáis quedar a la clausura. Así que estoy segura de que vamos a tener momentos para charlar y para departir. Lamentablemente no me puedo quedar al muy interesante programa de los encuentros porque, en fin, hay otras muchas telas que cortar, pero voy a estar muy atenta al desarrollo. Así que espero que disfrutéis mucho de estas jornadas, que estoy segura de que van a ser fructíferas, y lo que sí que me gustaría deciros es que os sintáis como en vuestra casa. Cualquier cosa que necesitéis vais a estar atendidos por la organización, pero que en todo caso os sintáis como en casa en esta Facultad de Psicología, en esta Universidad Complutense de Madrid, que aspira sobre todo a ser muy acogedora y a ser pues, muy colaboradora con todas el resto de las universidades. Así que, de nuevo, bienvenidos, muchas gracias, mucha suerte y mucho aprovechamiento. Gracias. Muy bien, pues voy a apagar esto. Pues después de este brevísimo receso, que espero que sea la tónica. Vamos a empezar, digo, la tónica del Congreso, porque habréis visto que el encuentro es un poquito apretadito, y vamos a tener que ser un poquito, no quiero decir rígidos, en fin, pero sí rígidos con el tiempo. Pues vamos a comenzar con la conferencia inaugural. La verdad es que para mí es un placer presentar a alguien que no necesita presentación, porque todos le conocéis, aparte de porque sea el director o el responsable del servicio de la Universidad de Islas Baleares, todos le conocéis por sus trabajos, sus investigaciones, sus libros, sus publicaciones, etcétera, en un ámbito que nos interesa mucho, que cada vez interesa más por la clínica que supone y porque en el ámbito universitario va cobrando cada vez mayor relevancia. El profesor Mateu Cervera es profesor titular de la Universidad, como he dicho, de las Islas Baleares, y su actividad docente se centra en la psicopatología, la evaluación y la intervención en trastornos del comportamiento infantil, y especialmente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Su actividad investigadora también se ha centrado, además de en este trastorno, en el tempo cognitivo lento, y ahora mismo está, como digo, dirigiendo el servicio de atención psicológica, donde además desarrolla su actividad como psicólogo especialista en psicología clínica. Sabemos que su área de trabajo es básicamente el área infantil, pero desde, entiendo yo, que asumió el cargo de responsable del servicio universitario, ese interés también ha ido por algo que, como ya he comentado, es muy, ahora mismo está teniendo mucha relevancia en
en el ámbito universitario, que es precisamente el TDA de alumnos que llegan a la universidad y cómo abordarlo. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, Mateu, por estar aquí con nosotros y por compartir con nosotros tu conocimiento sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Voy a levantar si puedo estar allí más cerca del atril. Bueno, agradecer a Cristina la invitación, a toda la gente de la SPPU, a Miguel Ángel también por el trabajo que está realizando y a toda la gente que he ido conociendo. Yo, en mi caso, de las dos premisas que aquí tenemos, solo cumplo el TDA, que algo sí he trabajado, pero como decía muy bien Cristina, en adultos no he trabajado mucho y estoy un poco en la clínica universitaria casi un poco de rebote, ¿no? Yo soy muy comprometido con estas clínicas que son muy necesarias. En mi universidad no había clínica, entonces yo empujé todo lo que pude, hice todo lo que me fue posible con la idea de que alguien cogiera el testigo después, la gente que trabaja más en adultos, pero no hubo suerte. La gente, de momento, no he tenido suerte, ¿no? Entonces, a la mala suerte del alumno de allí es que le toca un clínico infantil para atender adultos, lo cual cosa pues no es lo ideal. Pero bueno, hacemos lo que podemos y me ayuda muchísimo la gente de la asociación. Yo soy un poco pesado con emails que voy pidiendo talleres, no sé qué y tal. Me van enviando mucha información y con una cosa y otra pues hemos ido avanzando. El caso del TDAH es un poco diferente porque es un poco mi tema o mi estilo de vida, digamos, por así decirlo, desde hace mucho tiempo. Llevo 20 años con una unidad infantil, con investigación y con atención para padres y educadores. Entonces el tema ya no me era tan desconocido, ¿no? Entonces, si me permitís, os voy a dar hoy mi visión de cómo está el tema en las universidades o mi forma de entenderlo, de enfocarlo y después, pues si acaso, ya lo podemos discutir, hablar o ver entre todos, ¿no? Me alejaré un poco de la pantalla para que podamos... me llevo el reloj para no pasarme de tiempo, ¿verdad? Bueno, hay que empezar diciendo que el TDAH evidentemente era ha sido un trastorno clave, fundamental en psicopatología infantil de hace probablemente casi más de 100 años, ¿no? Si encontramos desde el principio, pero más recientemente en los últimos tal vez, desde los años 50, pues prácticamente 60 años, sigue ocupando la cantidad de publicaciones, de investigaciones, de manuales, etcétera. Es el trastorno estrella. Sigue siendo el más prevalente en infantil, sigue siendo el más polémico, todos sabemos, como pues todavía hay movimientos contrarios incluso a su existencia, movimientos fuera y dentro de la universidad, como sabéis, tenemos personas contrarias o que vienen una visión diferente del tema. El de mayor impacto en la vida del niño, de las familias, de las escuelas y sobre todo el de mayor gasto, sin ninguna duda. Ocupa el mayor gasto económico sanitario, educativo y social en todos los ámbitos. Los estudios de gasto económico en la Unión Europea del TDAH son astronómicos. Es algo pues que cada vez que los miro pues parece mentira, ¿no? que pueda llegar a estos puntos. Pero vamos, todo en su conjunto hace del TDAH un tema pues yo diría extremadamente polémico, extremadamente impactante por los dos puntos, ¿no? Claro, esto en adultos, pues ha habido, como sabéis, un cambio importante a nivel formal desde 2013, cuando el DSM-5 reconoce su diagnóstico. Sin embargo, históricamente era una situación paradójica, porque desde siempre se entendía como un trastorno crónico, es decir, que el niño con TDAH diagnosticado de pequeño no tenía, entre comillas, cura, iba a mejorar, íbamos a trabajar con él, etcétera, pero que el trastorno se iba a mantener. Sin embargo, no había diagnóstico en adultos, formalmente no existía esa posibilidad. El DSM-5 viene a solventar este tema, no sin matices o sin polémica, pero realmente lo que sucede, lo que viene a asumirse es que de la idea de un trastorno de desarrollo leve, como era en principio considerado el TDAH, como los trastornos de aprendizaje, la disfunción cerebral mínima, todo el cajón desastre que había en ese momento, ha pasado a un trastorno pues con evidentemente una continuidad heterotípica, que cambia de forma, pero que afecta, que impacta en todo el ciclo vital de la persona, desde que es niño, adolescente, adulto y que va creciendo, se mantiene allí con diferentes cambios que luego ahora comentaremos brevemente en cuáles pueden ser o cuánto nos puede afectar. Esta ahora es la situación. Desde luego, desde el DSM-5 implantó formalmente el diagnóstico, incluso un poquito antes, los últimos 10 años, las publicaciones, las investigaciones en TDAH en adultos han
multiplicado exponencialmente. Prácticamente ya llegan al punto de infantil. O sea, hay los grandes clásicos, los grandes autores que trabajaron en infantil, por ejemplo, como Russell Barkley, el modelo que seguíamos nosotros, pues trabaja más en adultos que infantil ya actualmente, ¿no? Entonces, el cambio ha sido muy trascendente desde esos últimos 7, 8, 9 años, ¿no? La pregunta que, para empezar, ¿no?, que nos hacemos, que yo mismo decía siempre, es ¿hasta qué punto persiste el TDAH? O sea, esta continuidad, lo que estamos proponiendo, lo que se está trabajando, ¿hasta qué punto está justificado? Los datos son extremadamente variables en función de tipo de evaluador, método de trabajo, punto de corte, criterio de afectación. Es decir, en este momento no tenemos investigaciones, y mucho menos en España, incluso en el ámbito europeo, que podamos definir exactamente hasta qué punto el TDAH se mantiene y cómo se mantiene en la edad adulta. Sin embargo, hay dos trabajos clásicos de ámbito americano. Uno es el libro del 2008 de Barkley y colaboradores, que fue tal vez el primer manual potente para adultos. En ese libro, ya de unos 11 años, se hablaba de que el 66% de niños persiste en mantener la sintomatología en TDAH y infieren una prevalencia pues entre 3 y 5%, muy similar a infantil, o sea, un mantenimiento bastante pronunciado del problema. Mucho más recientemente, en un trabajo en Silvia y colaboradores del grupo MTA, los que trabajáis en TDAH sabéis que el estudio MTA empezó en los años 90 y llevan como 20 años de seguimiento de niños evaluados y tratados. O sea, es un estudio que creo que ha proporcionado más de 80 publicaciones con factor de impacto sobre esos niños, esa muestra original del año 97-98, ¿no? En ese grupo MTA pues hablan de que un 60% de la muestra persisten los síntomas y un 41% no solo persiste, sino que presenta grados de afectación más o menos relevantes. Es decir, en términos generales, los datos apuntan a una cierta persistencia, prevalencia. De forma más genérica y como resumen, no solo de estos dos estudios, sino de otros más recientes, yo diría, un poco mi visión o mi simplificación o mi conclusión del tema, se basaría en estas tres grandes opciones. Prácticamente entre un 60 y un 70% de niños diagnosticados entre 6 y 10, 11 años, en la edad adulta, a partir de los 20 años, 18, 19 años, hasta los 30, estudios no van mucho más allá, muestran persistencia de síntomas TDAH o relacionados con el TDAH. El otro 20-30%, de estos, entre un 30 y un 40% muestran deterioro, es decir, áreas de afectación a nivel social, de trabajo, de relaciones, etc., ¿no? El otro grupo, entre un 20 y un 30%, no muestran síntomas TDAH. No son significativos ni clínicamente y no tienen deterioro. Podríamos considerarlos o recuperados o en remisión, lo cual también es un grupo, pues evidentemente, importante a tener presente. Y finalmente, el último grupo, el 10-20%, son niños que de adultos presentan ya una psicopatología importante, añadida o diferente. Básicamente el trastorno por uso de sustancias, trastorno antisocial, problemas de personalidad, etcétera, ¿no? La parte más grave que deriva del TDAH. Más o menos yo creo que este mapa, aun con sus fluctuaciones en los porcentajes, da una idea de la situación, ¿no? Pero claro, la pregunta es, lo que decíamos, esta continuidad heterotípica. La pregunta nos lleva a plantearnos si los síntomas del TDAH básicos, clásicos de la infancia, son iguales en la edad adulta. Si coges el DSM-5, pues realmente sí, porque el diagnóstico es el mismo con los mismos síntomas. Lo único que cambia es que en lugar de 6 tienes que cumplir 5 por cada subescala. Esa aproximación a mí no me gusta y a mucha más gente creo que tampoco le gusta. Es una forma muy simplista de prolongar el diagnóstico. Tal vez es más realista entender al TDAH de adulto como una disfunción ejecutiva, ¿no?, con presencia muy habitual de síntomas afectivos y con presencia también de deterioro funcional en una o más áreas. Eso da una visión más, yo creo que más en global, pero también más ajustada a lo que es el problema. Bueno, aquí hay un estudio que simplemente voy a resumir, un macroestudio de Sedgwick, una profesora del King College, donde hace una revisión del impacto del TDAH en estudiantes universitarios, para ver un poco exactamente esos síntomas que comentaba, dónde se pueden dar. Es un estudio con estudiantes irlandeses de las 27 universidades irlandesas públicas, y entonces ella resume la afectación en 6 grandes áreas. Dice, los alumnos que ellos tienen con TDAH en la universidad, pues vamos a revisar brevemente
cada uno de estos aspectos para ver exactamente cómo es el perfil del TDAH adulto, pero universitario, que es un poco diferente del TDAH adulto, que no es universitario, evidentemente. Funcionamiento académico, social y psicológico, lo que resume ella es que generalmente son alumnos con peor logro académico, fundamentalmente del tipo inatento, TDA inatento principalmente, lo cual ya cuadra con problemas de rendimiento académico, este subtipo que está más ajustado, con más problemas, digamos, de ajuste social en general, tanto en habilidades de interacción con sus compañeros, como de autoestima, como incluso en sus relaciones románticas o amorosas, donde tienden a cambio de pareja, muchas más dificultades de relación, etcétera, que es otra de las consultas que yo recibo, por ejemplo, en la clínica. La verdad es que, por ejemplo, los hallazgos son más inconsistentes en cuanto a funcionamiento psicológico y emocional, lo que llamamos escalas de ajuste. Ahí, pues, hay que sí, hay que no. Hay más discusión sobre si ese es un problema propio del TDAH o más genérico, digamos, ¿no? O no tan específico del TDAH. Después, hablan de ciertos factores protectores, por ejemplo, hay factores para predecir el éxito académico o el afrontamiento de problema, el concepto de eustrés, de SAIL, o sea, la afrontación positiva del reto académico. Esas características hacen que algunos alumnos con TDAH tengan pues, mejor ajuste, mejor rendimiento, etcétera, ¿no? Evidentemente, algunos de estos factores son tener más dinero, es algo obvio en cualquier sitio, ¿no? Tener más, porque da más apoyo exterior, los padres pueden pues, pagar más apoyo de reeducación, etcétera, apoyo. También hablar de manejo de tiempo. En definitiva, hay algún factor en positivo del TDAH que es protector de estos problemas. Una cuestión que tal vez, bueno, para los que trabajamos en infantil es más habitual, no sé si para adultos, es el talento intelectual. Algunos niños con TDAH vienen solapados o enmascarados por superdotación, ¿no? Entonces, en la universidad también pasa esto, al menos en el estudio irlandés, se habla de alumnos con TDAH universitarios de doble excepcionalidad, es decir, alumnos donde tienen TDAH más algún talento intelectual, algunas, digamos, capacidades donde destacan. Suele pasar que estos alumnos con buenas calificaciones, evidentemente, no van tanto a la clínica universitaria, etcétera, ¿no? Claro, mucha gente esto lo ve extraño porque dice, ¿cómo puede ser TDAH tener buen rendimiento? TDAH puedes tener buen rendimiento, porque TDAH es afectación en diferentes áreas, no solo la académica. Puedes tener afectación en el área social, de interacción, de relaciones, pero académicamente funcionar, más o menos o bien, ¿no? Entonces ahí aparece ese grupo de estudiantes donde ellos llaman la atención de que por el hecho de, digamos, académicamente estar en su línea, pues no reciben atención para otros problemas que son tanto o más importantes, ¿no? Nuevas tecnologías, ese sí que es un tema clásico tanto en infantil como en adulto, muy actual. Tanto niños como estudiantes con TDAH suelen tener una mayor inclinación a un uso excesivo de Internet, a adicciones al móvil, al juego, por Internet, etcétera, ¿no? Esa es una preocupación muy habitual para la gente que trabaja en TDAH, también en universitarios. Evidentemente, el uso de Internet no puede explicar el TDAH, no es causa del TDAH, pero se considera que puede perpetuar, precipitar, agravar los problemas de TDAH. Entonces, es una cuestión que siempre ellos recomiendan, por ejemplo, aquí literal del estudio de Sedgwick, pregunte a sus estudiantes universitarios sobre el uso de nuevas tecnologías durante las evaluaciones TDAH. Generalmente, en mi experiencia, casi todos hacen un abuso de la actividad por Internet, básicamente juego online, donde dedican un montón de horas de noche, etcétera, ¿no?, a ese tipo de actividades. En tratamiento, bueno, la verdad es que la investigación es muy reciente y, como ellos dicen, rara, se ven pocos estudios de distintas valoraciones de tratamiento y generalmente son de fármacos, ¿no? Lo que ellos dicen, al menos en el sistema británico, dicen que no está claro si los psiquiatras únicamente recetan en función de rendimiento académico. Es decir, como el único problema del TDAH es estoy suspendiendo, dame algo que mejore mis estudios, ¿no? Claro, si esa es la única... se duda de que esto sea el principal causa, y si es la causa, pues no sabemos hasta qué punto sería lo más recomendable solamente fijarse en este aspecto, ¿no? Evidentemente los fármacos, básicamente psicoestimulantes, como sabéis, mejoran el rendimiento. Bueno, eso es algo que sabemos desde hace más de 50 años, no es extraño. Mejoran capacidad de atención, de concentración, de trabajo, control impulsivo. Bueno, pues ahí suele darse una mejora de rendimiento académico. No está claro si las intervenciones psicológicas mejoran el funcionamiento académico, pero no está claro porque hay muy pocos estudios, hay poquísimo trabajo, es algo muy pendiente todavía ver exactamente dónde puede ir esto, ¿no?
Y lo que llaman el coaching, no, que no es tratamiento psicológico, pero puede ser muy útil. Hablaré un poco más de eso en la universidad porque tiene un punto de utilidad de primer paso que yo creo muy interesante. En el sistema británico cada vez se da más para estudiantes con TDAH y veremos un poco cómo va pasando, ¿no? Bueno, los dos últimos problemas son también muy típicos en el ambiente americano. Aquí no tanto tengo constancia, pero también podemos llegar a ello, que es el uso indebido de estimulantes, otras sustancias, etc. Evidentemente, el uso de cannabis en estudiantes universitarios es muy elevado. Si son TDAH, es mucho más elevado. Eso ya os lo puedo asegurar. Casi todos son consumidores de cannabis, de sustancias psicotrópicos, etcétera, muy habitual. No habituales de fin de semana o de fiesta, etcétera, pero el consumo de estos psicotrópicos durante un cierto tiempo evidentemente afecta su atención, afecta su memoria, afecta su rendimiento, etcétera, ¿no? Las tasas de uso de medicamentos para estudiar, estos sí que son medicamentos oficiales, básicamente metilfenidato, para estudiar, como veis, pues en Estados Unidos oscila entre un 5 y un 35% y en Europa pues un poquito más bajo, pero cada vez hay más estudiantes que piden a través de sus médicos fármacos para mejorar su capacidad de atención. Tampoco es tan extraño, cuando yo estudiaba en los años 80, todo el mundo tomaba centraminas, que era un derivado anfetamínico que te vendían en las farmacias sin receta. Bueno, pues en los exámenes todo el mundo compraba centraminas, ¿no? Ahora afortunadamente no se puede comprar, pero decir que esto ya es, no han inventado nada, eso ya hace mucho tiempo que funcionaba, ¿no? Bueno, y el último punto es el fingimiento de TDAH. Claro, estos fármacos necesitan receta, necesitas un diagnóstico, si no te lo dan, la solución es fingir que tienes un TDAH. El fingimiento aquí no es un problema, pero allí sí es un problema, ¿no? Es una preocupación muy importante detectar estudiantes universitarios y no universitarios también de high school que piden el diagnóstico para intentar mejorar sus notas. No es extraño. Para muchos estudiantes llegar a Harvard, llegar a Yale, llegar a estas universidades requiere un expediente muy elevado. Entonces son estudiantes de 7, para simplificar nuestro sistema, de 7 u 8 sobre 10, quieren ese 10 y buscan con el metilfenidato, buscan ese 10, buscan ese expediente académico mucho más elevado. Aquí no se da con tanta frecuencia, pero todo llegará, ¿no? Todo va llegando. Bueno, ¿cómo explicamos el TDAH en adultos? Pues hay varios modelos. El de Seyfried es uno de los que más me interesa, lleva también ya unos 15 años, yo creo que es simple, claro y se puede entender fácil. Ellos hablan de lo que todo el mundo sabe, un niño que nace con digamos, afectación, disfunción mejor neuroconductual, con problema de atención, inhibición conductual, autorregulación, impulsividad, eso es lo que caracteriza a ese niño. Eso generalmente genera una historia de fracaso, principalmente académico, pero también social, personal, de relación con la familia, en la escuela, etcétera. Va creciendo el niño en adolescencia y ya va generando un perfil de pensamientos y creencias negativas sobre uno mismo, sobre la autoestima. Pues lo que decía un niño de 8 años cuando yo le evaluaba en nuestra unidad, ¿no? Siempre le pedimos a los niños cuando llegan, tú sabes por qué estás aquí, ¿no? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque ahí se abren pruebas de evaluación y tal, el niño allí. ¿Sabes por qué estás aquí? Y me decía, sí. ¿Por qué? Porque soy tonto. No sé si empezamos bien, ¿no? No es esa la idea, ¿no? Pero bueno, esa ya se va, digamos, avanzando en ese perfil desadaptativo que se va estableciendo, ¿no? Al final, lo que os decía antes, la sintomatología afectiva va ocupando más espacio que el TDAH. Depresión, culpa, ansiedad, ira, etcétera. Y eso, junto con el perfil neuroconductual que se mantiene de base, genera la disfunción ejecutiva, estratégica, problemas de organización, planificación, etcétera. Al final, deterioro funcional en una o más áreas y el círculo que retroalimenta el fracaso de estos alumnos. Una forma sencilla, fácil y yo creo que bastante acertada de entender lo que les pasa a muchos de estos estudiantes universitarios o personas adultas con TDAH. Lo que os decía, en estudiantes universitarios, en respecto a adultos que no lo son, ¿qué pasa o qué perfil tenemos? Bueno, yo creo que fundamentalmente en los que no son estudiantes universitarios hay un perfil más externalizado, de más problemas de relación social, de más impacto en la propia sociedad. Por ejemplo, se habla en Estados Unidos que hasta un 30 y un 40% de personas en las cárceles tienen diagnóstico de TDAH o han tenido diagnóstico de TDAH. O sea, hay un perfil de conflicto entre clase social baja, TDAH, bueno, marginalidad, pobreza, etcétera, que tal vez en la universidad no se da. En la universidad se da más, yo creo que dos perfiles, o los que yo más veo. Hay un perfil más impulsivo y un perfil inatento puro, digamos, ¿no? El perfil impulsivo es un estudiante
con déficits de afrontamiento, sobre todo a la hora de solucionar problemas, de plantearse los estudios, etcétera, pero muy impulsivo en cuanto a su toma de decisiones, en todos los sentidos, ¿no? A la hora de elegir asignaturas, estudios, de cómo estudia, etcétera, ¿no? Muy dado a la búsqueda de sensaciones, consumo de cannabis, festero, digamos, o festivo en general en su forma de funcionar, problemas de regulación emocional, etcétera. Este es un perfil. Y el otro, muy diferente, es el inatento puro. Este es más introvertido, retraído. Este muestra problemas de distracción, de focalización. Este toca más con el tempo cognitivo lento, tal vez con el mind wandering, concepto de la mente errante también, que a lo mejor os sonará. Síntomas más afectivos, problemas de rendimiento académico mucho más instaurado, mucho más prevalente, pero son dos, o sea, vistos en su conjunto no se parecen en nada estos dos estudiantes, la verdad es así, ¿no? Clínicamente no se parecen mucho, ¿no? Pero en todos ellos la base del problema aparece o parece ser la misma, ¿no? ¿Cómo evaluamos o cómo se diagnostica el TDAH en general? Bueno, ahí también hay cantidad de pruebas. En los últimos 10 años se han validado muchas pruebas. Esto es una parte, una suerte, porque se puede elegir mucho, ¿no? Pero yo os puedo decir lo que empleamos nosotros o donde nosotros nos regimos. Básicamente hacemos lo mismo que para niños. Hay un protocolo comportamental, otro neuropsicológico. En el comportamental evalúan ellos, autoinformados, padres, pareja y amigos. Recogemos información de su entorno. Y bueno, hay, pues por ejemplo, las entrevistas psiquiátricas estándar para cualquier DSM, genérica, para ver si hay otros problemas. Eso siempre lo utilizamos. Y después a veces empleamos los screenings, que solamente dan idea de si hay prevalencia o presencia o no del problema. El más utilizado son los derivados de la OMS. El ASR DSM-4, este es gratis y se ha empleado muchísimo. El ASR-5 es nuevo, DSM-5. Ese es gratis, pero hay que pedir permiso y hay que firmar unos convenios. En fin, es más dificultoso, pero también le podéis obtener. O el Quick Check de Berkeley de hace también unos 10 años, que también funciona bien. Son pruebas muy cortitas que hacen screening básico sobre el problema. Eso sería más ideal para investigación o para el primer punto de contacto. Luego, escalas ya normalizadas para adultos. Claro, en España no disponemos de esos baremos, o yo no los conozco bien establecidos. Sin embargo, en Estados Unidos hay dos grandes pruebas, los dos grandes competidores, Berkeley y Conners, o bien el BALS o bien el CARS, que llevan mucho tiempo ya en trabajo, en difusión, etcétera, ¿no? No solo son TDAH, también son una idea general de función ejecutiva, son bastante completas y con unos estudios psicométricos bastante potentes. Problema, que no tenemos adaptación a población adulta española ni tampoco universitaria, ¿no? Y después ya nos movemos más en otro ámbito de pruebas más experimentales. Siempre medimos escalas de funcionamiento ejecutivo, puede ser BDEF, también de Berkeley, o el BRIEF, el otro de Goi, son las dos grandes pruebas competidoras también en adultos, pero hay más, ¿eh? O pruebas más experimentales como son las nuestras, la de tempo cognitivo lento para adultos, las de mind wandering para adultos, etc. En esas sí que tampoco todavía no tenemos baremos, pero utilizamos como parte de investigación. Esa es la parte conductual. Y la parte más neuropsicológica, pues casi por comodidad y porque está muy establecido en todo el mundo, empleamos las escalas de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento del WISE. Son tan universales pues que no son las mejores a mi modo de ver en todas esas medidas, pero sí son las más utilizadas, por tanto, forman parte del protocolo. Y después ya nos vamos a tareas de atención. Siempre intentamos que estén baremadas. Por ejemplo, la más conocida es el CPT-3 de Conners. Otras más experimentales pueden ser las versiones ANTI, las redes de Posner, o por ejemplo, ahora aquí en España tenemos Nexplore Aquarium, creo que hay un seminario mañana sobre esto, pues muy interesante, pues eso está tan baremado, bueno, se va progresando en ese tipo de cosas. Y más experimentales, pues medidas de inhibición motora, tal vez STOPIT del paradigma de Logan, esto para los experimentales os sonará, son muy clásicas, o las tareas de memorias de Mark Rapport, al cual pues justamente con Mark estamos trabajando directamente en un proyecto de investigación que nos ha cedido, son pruebas que él mismo diseña con ePrime, son experimentales puras, pero estamos recogiendo datos con su trabajo. Pues eso es básicamente el sistema que utilizamos nosotros en la exploración de estos estudiantes que llegan allí, ¿no? ¿Y cómo se trata el TDAH en las universidades? Bueno, pues yo diría aquí que hay como dos opciones complementarias, pero evidentemente diferentes. Unas son los propios ajustes y recursos educativos o pedagógicos que puede establecer la universidad, y otros son los programas de intervención clínicos que están validados, ¿no? Decía, son dos opciones que se pueden ayudar a compaginar. En lo que se llama los ajustes, yo llamo pedagógicos, nosotros en la universidad intentamos en algunos casos pasarlos a los profesores cuando tenemos un alumno diagnosticado de TDAH. Es decir, aparece el diagnóstico, si el alumno quiere,
pasamos una serie de consejos a sus tutores para que tomen algunas medidas. No nos hace mucho caso, esa es la verdad, pero es una opción, ¿no? Me gusta ese modelo que vais a ver aquí con cosas muy sencillas. Por ejemplo, vamos estableciendo posibles problemas, no los tienen todos a veces, pero que pueda haber, y ajustes razonables a nivel pedagógico. Por ejemplo, mind wandering, que el alumno que sueña despierto, exceso de pensamientos intrusivos, se pierde mucho en las tareas, etc. Pues simplemente 25-50% extra de tiempo para responder en los exámenes. Habitual también en dislexia, por ejemplo, esos tipos de cuestiones, ¿no? Pobre memoria de trabajo, requiere más tiempo para comprender ideas, pues o aulas separadas, a veces exámenes individuales, redactado de cuestiones claros y concisos, no esas cuestiones con doble sentido, que a veces les gusta mucho a muchos profesores, ¿no? Jugar con tipo test, por ejemplo, animar a resolver dudas durante los exámenes, etc. Desorganización e ineficiencia, pues una cosa muy interesante, que todavía esto no lo hemos conseguido hacer, es que en los exámenes se disponga de una persona de apoyo para estos alumnos. Puede ser otro estudiante formado en TDAH. Esa persona tiene su únicamente trabajo es cuando vea que se pierde, que está perdiendo el tiempo, etcétera, pues ir marcándole pautas durante el examen. Claro, a algunos tutores no les gusta eso, parece muy parental, muy infantil esa opción. Pero lo hacemos en las aulas de infantil y no sé por qué no puede hacerse en la universidad. No le veo tanto problema, pero bueno, consideran que es muy paternalista y no suele tener éxito. Dificultades con la planificación anticipada, juzgar mal cuando tardan las tareas, etc. ¿Solución posible? Pues horarios flexibles para los exámenes, especialmente de inicio, horarios flexibles para entrega de trabajos. Todo esto intentamos inculcar en la posibilidad de ayuda académica pedagógica. ¿Algún problema más? Pues, por ejemplo, para la procrastinación, muy típica del TDAH, 15-20 minutos de descanso durante los exámenes. Pautar esto para estos. Que uno dice, esto es una barbaridad. Bueno, también hay gente que se pide para ir al baño, ¿no? Y se va, nadie le controla el tiempo. A ver si está 1 minuto, está 5 minutos. Bueno, tampoco parece tan extraño. Los olvidos, se olvidan hasta de venir conmigo a las citas, les pasa muchísimo. Tienes cita el miércoles a las 5, voy allí, no aparece nadie. Voy escribiendo, sí, se me ha olvidado. Es normal, se olvidan. Es normal, son TDAHs, forma parte de su forma, ¿no? Pues capacidad de negociar plazos, entrega de los trabajos, etcétera. Capacidad un poco de flexibilizar. ¿Cómo mantener la atención, especialmente cuando está aburrido, no está ocupado? Las dificultades para estudiar, bueno, sobre todo en asignaturas o temas muy complicados. Pues intentar lo que se hacen o bien exámenes, más exámenes pero con menor contenido, o bien también romper tareas, digamos, poder hacer algo más compacto. Teníamos un alumno de Derecho, del plan antiguo, que lo tenía todo aprobado menos Derecho romano. Claro, Derecho romano yo vi los apuntes de ese alumno y era astronómico, era una cosa brutal, era algo tremendo, ¿no? Claro, el chico le había costado muchísimo sacarlo todo y claro, afrontar, no sabía cómo empezar, yo tampoco, la verdad, cuando me dio los apuntes decía esto, yo casi me cambiaría de carrera todavía, ¿no? Pero bueno, creo que ya no está en el plan de estudio de esa asignatura, pero bueno, evidentemente todo el temario para este chico era una barbaridad. Y era un chico con buenas capacidades, que había probado todo en Derecho, le faltaba esta asignatura que no sabía enfocar, que era difícil enfocar para él, ¿no? Bueno, y después lo que os decía antes, o al final, el coaching académico que se está implantando en el sistema británico. Eso es que tampoco es tan complicado, porque tutores académicos tenemos. Todos en la universidad, cuando el alumno se matricula, al menos en la mía, supongo que aquí, tiene un tutor. O recibes yo soy tutor de cada año, no sé cuántos me envían la lista. Nunca ha venido a verme nadie de los de primero, nunca he visto. Nadie ha venido a preguntarme nada. Claro, dices, bueno, entonces, claro, somos tutores reactivos. Estás allí y si no te pide, pues me callo, ¿no? Yo decía en la facultad, ostras, tenían un poco más proactivos, ¿no? Decir, hombre, a lo mejor soy tutor, pues a lo mejor por mail, animar un poco y tal, ¿no? A que vengan y tal. Claro, los alumnos con TDAH les haría mucha falta ese tutor, porque ellos tienen muchas dificultades para tomar decisiones, por ejemplo, elegir optativas, asignaturas, etcétera, ¿no? Claro, tuve un alumno que, no sé, tenía 15 asignaturas en un semestre. 15, digo, pero ¿cómo puedes llevar 15 asignaturas? No, porque más o menos, no sé qué. Eso suena a fracaso, y era fracaso, ¿no? Claro, con un tutor que le diga, oye, no coges 3, no sé qué, vas cogiendo esta. Yo sé cuál es más difícil, entre comillas, en mi psicología, cuál es más complicada, yo te oriento algo, ¿no? Con el coaching sería suficiente, yo creo, para solucionar bastantes problemas iniciales de estos alumnos, ¿no? Y luego, pues, elegir manuales, elegir textos, aconsejar sobre, bueno, algo que te ayude a estudiar, ¿no? ¿Cómo aprobar diseños experimentales? Que todo el mundo suspende diseños experimentales, dificilísima. Pues a lo mejor yo puedo darle unos consejos, o sea, le puedo ayudar a manejarse en una asignatura que para él es absolutamente
un desastre total, ¿no? El coaching académico, no como intervención, como decía, como ayuda simplemente, pero proactivo, que es lo que yo quiero decir, porque si estamos esperando sentados que lleguen, va a ser complicado, ¿no? Este semestre, por ejemplo, cuando yo doy psicopatología infantil, ese mismo semestre, cuando llega el tema de TDAH, siempre empiezo la clase diciendo, bueno, es un tema muy conocido, seguro que en clase cuando erais pequeños había gente con TDAH, no sé qué. ¿Alguien me puede comentar cómo son los síntomas, cómo es un poco la vida con esos compañeros y tal que teníais en clase seguro, ¿no? Porque decía, a ver, ¿cuánta gente tenía en clase un TDAH? Todo el mundo levanta la mano. Y va, muy bien. Pues, a ver, ¿me comentáis algo, no? Y levanta la mano un chico y me dice, yo sí que te cuento mi vida, porque soy TDAH desde los 8 años. Pues casi me hago con la clase, ¿no? Cuéntanos tu vida, ¿no? Y evidentemente, pues una historia de vida que llaman ahora, ¿no? Pues todo lo que le pasa en el manual le pasó a él. Pues así de sencillo es, ¿no? Pero está en tercero de psicología, o sea, bueno, está ahí. Protocolos, la otra parte. ¿Hay protocolos? Sí hay. No excesivamente validados, o sea, no con muchos estudios de validación, pero hay. Al menos yo tengo estos 4 controlados, el de Ramsey, el de Seyfried, Solanto y Young. Tal vez el mejor sea el de Seyfried, pero el que yo conozco es el de Solanto, porque fue el primero, digamos, ¿no? Mary Solanto, y un poco el que más yo difundió y también un poco el más simple, ¿no? Bueno, el de Mary Solanto tiene fundamentalmente, pues, bueno, aparece como terapia metacognitiva, le llaman ahora. Al principio era terapia cognitivo-conductual, con el tiempo le ha cambiado un poco el nombre, aunque no ha cambiado la idea del contenido. Y fundamentalmente, pues es un manual protocolarizado. Se puede comprar perfectamente el libro, la parte introductoria, te vende el manual entero, o sea, está muy, muy explicado. Hay 12 sesiones y, de un modo genérico, el programa incluye lo que llamamos habilidades ejecutivas, sobre todo manejo del tiempo, que es el principal problema de estos estudiantes. Bueno, yo diría TDAH y sin TDAH, pero bueno, en general, manejo del tiempo, organización y planificación, dedica muchas sesiones a esto. Luego algo de control emocional, tiene algunos principios de terapia cognitiva clásica, algunos principios de autocontrol, mucha autoevaluación, también autorreforzamiento, o sea, más conductual. Y luego lo que llaman el metaconocimiento, que es la parte que le ha cambiado, un poco tomar conciencia de mis limitaciones, de mis habilidades y de lo que cuando tengo un problema, de cuando no lo tengo y de cómo puedo actuar, ¿no? Que realmente estos chicos con su impulsividad, digamos, innata y manifiesta, tienen muchas dificultades para reprogramar su vida y rápidamente entrar en un bucle de no solución continua en cualquier pequeña dificultad, cualquier pequeño inconveniente que van encontrando, especialmente en el ámbito académico, ¿no? Ahí tenéis la referencia, luego también hay, bueno, algunos estudios publicados de eficacia del programa de Mary Solanto, ¿no? Un poco por sesiones, la primera, bueno, brevemente por sesiones, no vamos a entrar en todas, pero muy brevemente. Cada primera sesión dicen, literalmente, ¿no? Haciendo la paz con el diagnóstico y comprometiéndose con el crecimiento, digamos. Lo primero es asumir ese diagnóstico que para muchos niños, pues es que claro, todo el día oyes TDAH, ¿no? En la televisión, en los libros, no sé, TDAH. Ya cuando uno es TDAH está harto ya de que le llamen TDAH, de que no sé, esa etiqueta le ha caído encima y están realmente hartos ya, ¿no? Como todo lo que me pasa en la vida es por culpa de ser TDAH. Decía, pues, no, evidentemente eso no es así, ¿no? Entonces hay que empezar a quitarle, bueno, quitar hierro, quitar la connotación negativa de la etiqueta y empezar pues simplemente a comprometerse con la mejora, ¿no? Tienes algunas dificultades como todo el mundo, vamos a intentar mejorar esas dificultades, ¿no? Primera sesión, digamos, psicoeducativa, y después están las sesiones de manejo del tiempo, que son las más frecuentes, hay 5. Pues hay una primera de conciencia de tiempo y organización, por ejemplo, primera del todo, y es simplemente es algo tan básico como aprender a manejarse en calendarios, en programadores, en sistemas de orden, ¿no? La mayoría de estos chicos, y es verdad, no emplean ningún calendario, o si lo emplean, se pierden, no lo utilizan para nada, no saben ni sus horarios de clase, los meten el primer día, no los consultan, tienen muchas dificultades de manejo en cualquier sistema. Claro, hoy en día, pues, con el móvil hay cantidad de programas que te ayudan a esto, ¿no? Ellos los prueban todos, van cambiando, evidentemente, este no me va bien, este no sé qué, se me olvida, y no acaban de encontrar un sistema. La primera cuestión es concienciar de que tienes un tiempo, hay un tiempo para cada cosa, tienes que programar un poco tu vida, ¿no? No es aquello de que yo voy haciendo según me va bien, estudio cuando me va bien, voy al gimnasio cuando me va bien, juego internet cuando me va bien, todo es cuando me va bien, ¿no? Y a partir de ahí la segunda parte es haciendo las tareas más manejables, es decir, analizar cada tarea que tengo, dividirla en pasos y sobre todo unir tareas poco agradables como son las del estudio, unirlas a autorreforzamiento. Es decir, que tu actividad más lúdica
pues no se haga, digamos, de forma aleatoria en tu vida, sino que en cada momento, en cada día haya unas actividades básicas de obligaciones y después vayan ligadas a tus aspectos de reforzamiento. Priorización, lista de tareas, clave, o sea, tarea urgente, tarea por hacer, tarea pendiente, no sé qué. Y al final, como veis, las dos últimas son ya, aunque sea manejo del tiempo, son más emocionales. Esta es terapia cognitiva, obstáculos emocionales, pensamientos negativos, intrusivos, etcétera, que hacen que digas aquello de que nunca voy a probar, soy un desastre, siempre me lío, nunca planifico bien, todo lo que me dicen no me saldrá bien, etcétera, ¿no? Y las de activación y motivación, sobre todo hacia tareas en positivo, hacia eso del eustrés, ¿no? Tener un examen no es un distrés, es un eustrés, una posibilidad para demostrar lo que sabes, para ponerte un reto, para ver que eres capaz, es decir, hacerlo en positivo y no pensar otro examen más. No, qué bien, un examen más para sumar un 10% de mi nota en mi control y eso voy a probar, estoy más cerca de acabar, cambiar un poco la idea porque ellos cada vez que les ponen una tarea, otro trabajo, otro examen, otro no sé qué, es absolutamente en negativo. La otra parte del programa son las sesiones de organización y básicamente es crear un sistema organizacional. Básicamente el físico empieza, o sea, mi espacio de estudio. Dime cómo estudias, dónde estudias y envíame una foto con el móvil de dónde estudias. Y es un caos, sus habitaciones y su forma, es un caos total y sus apuntes y sus libros y todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ordenas tus apuntes? A ver, dime cómo tienes las asignaturas. Pues en la misma carpeta va todo metido, los apuntes van todos metidos, no sé qué, de todo se mezcla. Absolutamente empezamos por la parte física y después vamos a pensar un sistema. Con él, como una solución de problemas, ¿no? ¿Cómo se puede ordenar? ¿Cómo lo podemos tener? Apuntes, asignaturas, webs, sistema, todo lo que es organización, ayudamos a hacer esto. No es muy diferente a lo que hacemos con niños de 10 años, pero adaptado a estudiantes, evidentemente, que es un poco más complejo. Y ya finalmente las sesiones de planificación son unos intentos con terapeuta para planificar proyectos e implementar proyectos. Es decir, a medio plazo, algo que nunca hacen, ¿no? Cualquier proyecto te sirve para empezar, ¿no? Dime algo que quieres hacer pues de aquí al mes de julio o agosto, ¿no? Pues quiero irme de vacaciones a Islandia. Muy bien, me vale. ¿Qué tienes que hacer? Dinero, no sé qué, todo lo que necesito y tal. Se organiza y tú vas marcándome cada paso. Con un deadline, con un fijo. A ver, ¿cuándo tendrás ya el avión? ¿Cuándo tendrás ya el hotel? ¿Cuándo tendrás ya ese dinero? ¿De dónde lo vas a conseguir? ¿De mis padres? ¿Un trabajillo, no sé qué? Bueno, todo. Dime dónde lo vas a conseguir. ¿Cuándo será el límite para tener los 1.500 euros que te hacen falta? ¿Cuándo? Pues el 28 de junio, el 20, pues venga, muy bien. Hacemos esto y planificamos y hacemos todos los pasos para conseguir ese proyecto. No procrastinamos, no dejamos nada atrás, valoramos en esto. Cuando tenemos uno ya lúdico, intentamos que todos se hagan proyectos para no muy a largo plazo, pero 2 o 3 meses, para un examen, para un parcial, para un trabajo, etcétera, etcétera. Eso es básicamente el sistema, bueno, luego la última, como siempre, de esos programas de mirando al futuro, de recuerdo, etcétera, ¿no? Pero 12 sesiones muy estructuradas del programa Solanto para tratar con estudiantes con TDAH. Bueno, pues ya simplemente lo último que voy acabando es lo que yo creo que nos hace falta a las universidades, aquí sobre todo en España, para tratar con el TDAH en sus estudiantes, ¿no? Yo creo que tenemos varios déficits y empezamos por no tener pruebas y sistemas de evaluación fiables y válidos, normalizados, sobre todo en estudiantes universitarios, claro. Te repito que es diferente tener baremado para adultos en general que luego baremado para universidades. En Estados Unidos existen baremaciones específicas para sus estudiantes universitarios, no solo para adultos. Creo que es una cuestión muy interesante, ¿no? Claro, en la SPPU pues una buena idea sería intentar a los que estén interesados, pues colaborar entre universidades para aumentar mucho la muestra, hacerlo bien y baremar alguna de las pruebas que tenemos ahora genéricas que ya están funcionando con estos estudiantes. Claro, esto nos llevaría, una vez tengamos las pruebas, a poder hacer algo que no conocemos ahora, los estudios de prevalencia e incidencia del problema, ¿no? En este momento es anecdótico. Cuando un estudiante quiere o, por ejemplo, llega a la universidad a las pruebas de selectividad, pues no sé si se ha dormido o algo. No, ya está. Pues si él dice que tiene TDAH o tiene dislexia, hay un protocolo de ayuda, pero si no lo dice, pues no hay ese protocolo de ayuda, no tenemos una idea exacta de esa incidencia.
Con todo esto también llegaríamos a poder establecer protocolos de evaluación y diagnósticos similares en todas las universidades. Sería fantástico, evidentemente, al menos que fueran muy parecidos para poder trabajar conjuntamente, para permitir programas Seneca de intercambio, en fin, para que un estudiante se pueda mover siendo más o menos en todo el sistema español universitario con el mismo patrón, digamos, de evaluación y, evidentemente, de intervención. Asumir un tipo de intervención, un tipo de protocolo, un tipo de medidas académicas que puedan ser útiles de manera que cuando se recibe un universitario con TDAH, da igual de dónde venga, pues yo pueda saber, bueno, tiene diagnósticos, qué se ha hecho con él, pues yo haré el mismo sistema. Esa es la idea. De mí la idea que sigue en el sistema británico, por ejemplo. Esa es su intención, ¿no? Y finalmente, esto lleva para nota, para los que hagan tesis y investigación, pues desarrollar los protocolos de intervención validados y adaptados a nuestro sistema para estudiantes universitarios, ¿no? Todo esto que vemos aquí, pues yo creo que se podría crear un grupo de trabajo en la SPPU, ¿no? Si alguien está interesado, yo me apunto a eso, ¿no? Para ayudar al que le interese esto, a unificar universidades para ir trabajando en esta línea del TDAH que a mí me gusta, pero además en estudiantes universitarios, que es lo que tenemos. Bueno, pues yo creo que, perfecto de tiempo, ¿no? Perfecto de tiempo, pues nada, gracias por la atención. Aquí tenéis, si acaso, una web con la presentación, pero si no me la pedís, si alguien le interesa, o me pedís esto, los protocolos o pruebas o lo que queráis, lo que tenga yo de recogido, para si os interesa el tema, pues ampliar. Nada, pues gracias y... No sé... Muchísimas gracias, Mateu. Ha sido tan cumplidor del tiempo que, de nuevo, os lo pido a todos, que nos quedan 5 minutos para alguna pregunta y entiendo que alguna tiene que surgir porque el tema es muy interesante y nos afecta a todos. Todas las universidades tienen ya oficinas para la diversidad, todas las universidades mandan a sus profesores esas recomendaciones de las que hablaba Mateu, pero yo creo que el tema da para debate. Así que, si alguien quiere preguntar. ¿No? Pues empiezo yo. Perdón. Venga, el micrófono. Hola, Hay dos, bueno. Hola, muy buenos días. Primero, muchas gracias por la interesante ponencia. Y yo en concreto hablo desde el desconocimiento absoluto del diagnóstico, ¿no? Y me preguntaba un poco desde allí, ¿no? Entonces creo que muchas veces la crítica de los que no sabemos, tanto al TDAH como a las altas capacidades, es que parece que está de moda y que todo el mundo lo tiene, ¿no? Y yo estaba, por ejemplo, escuchando, cuando estabas haciendo la presentación y hablabas de los dos perfiles y en concreto hablabas del perfil impulsivo, pensaba, digo, está claro que muchos lo tienen, ¿no? O yo pensaba en mis estudiantes, ¿no? Pensaba en ese rango de población y digo, ¿qué estudiante no tiene dificultades de afrontamiento de problemas, falta de control de conductas prepotentes? Bueno, igual esto algunos con matices, ¿no? Problemas de regulación motivacional, búsqueda de sensaciones. Y entonces, respecto a este perfil en concreto impulsivo y en la generación que nos toca ahora como población universitaria, pensaba que cuál era el perfil de los que tienen TDAH en este estilo impulsivo de un joven, entre comillas, normal, no tengo ni idea, de esta generación que creo que, por desgracia o por fortuna, no lo sé, muchos cumplen este perfil, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba ese matiz que tú como experto en el TDAH, dónde está ese pequeño matiz? Porque creo que esto lo cumplen muchos universitarios en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, ese era el perfil tras diagnóstico. O sea, antes de llegar a ese perfil aparece el diagnóstico y aparece áreas alteradas, digamos, de estos niños. Claro, el perfil de búsqueda de sensaciones en jóvenes universitarios. Bueno, yo, por ejemplo, siempre lo pido en las pruebas, en mis alumnos de psicopatología, pues el 10% de mi clase, todos puntúan alto en búsqueda de sensaciones. Pero son el 10%, el 90% no, digamos, ¿no? Pero sí hay un perfil, digamos, que va a hacer, pero no tiene ningún problema patológico ni nada, simplemente como un rasgo temperamental, ¿no? Yo digo, esos perfiles van tras diagnóstico, que es el punto inicial, ¿no? Tras ese diagnóstico básico que llevan de pequeñitos, llegan a la universidad y mantienen ese diagnóstico, luego se dan, o yo veo esos dos perfiles, oye, bueno, creo que bastante más gente los ve. Claro, es un perfil más externalizado, pero no tanto como el TDAH con problemas de conducta, sino más bien, pues eso, muy impulsivo, muy desorganizado, muy lanzado, digamos, que tiene sus problemas. Y el otro perfil, que es el atento puro, que parece retraído, que es lento de reflejos, con muchos problemas de atención, de concentración. Lo quería marcar sobre todo por el contraste, o sea, que te puede llegar con perfiles muy diferenciados partiendo del mismo problema de pequeñito, ¿eh?
Pero no tenía más intención, o sea, no es exactamente que puedes hacer ese perfil diferenciado en población normal. Ese perfil viene derivado tras diagnóstico, no en población normal, digamos. ¿Sí? Creo que había otra pregunta, ¿no? Hola, muchas gracias. ¿Me oye? Vale. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es más sobre cómo trabajáis en vuestra universidad, si hacéis una evaluación propia desde vuestra unidad o viene diagnosticado y entonces con esa evaluación ya le dais los apoyos necesarios. No, hacemos, o sea, normalmente estos vienen derivados o bien de porque ellos cuando se matriculan ya aportan el diagnóstico de TDAH, entonces generalmente hay una oficina de control de necesidades educativas especiales a ese punto y nos llaman. Entonces, si él quiere, deriva allí y entonces hacemos la evaluación otra vez para ver el estado actual de ese niño, de ese adulto ya, ¿no? No completo ese protocolo, tiene diagnóstico, pero vemos cómo está ahora, ¿no? Y también puede pasar de otros alumnos que no han sido diagnosticados y que ellos sospechan de tener ese problema. O sea, van allí diciendo, es que yo, no sé, han leído, dicen, yo soy un fracaso y un desastre, no sé qué, me dicen que puedo tener TDAH, ¿no? Entonces, eso sí que hacemos el protocolo completo de evaluación y le damos una opinión diagnóstica. Le decimos que esto es fundamentalmente formal, les quitamos todo el yugo. O sea, tener TDAH o no tener TDAH es una etiqueta. A mí, si alguien me dice es que la palabra T de trastorno suena muy feo, y suena muy feo en TDAH. Yo siempre, esa T a mí me sobra también. Pues la disfunción, como quieras llamarle, esa T de trastorno. Trastorno es tener una esquizofrenia, una depresión mayor, un episodio maníaco. Es algo invalidante 100%. Eso es una enfermedad mental, ¿no? Pero un TDAH son gente que va perfectamente normal por la calle. Entonces, es una etiqueta que les cae muy por encima. Les decimos, la etiqueta es, olvídate, formalmente vamos a ver cómo estás y después vamos a ver qué tienes exactamente, el perfil que presentas para ver qué hacemos contigo, ¿no? Pero formalmente hacemos el diagnóstico con este protocolo que habéis visto allí. Hola, ¿qué hay? No sé si tenéis investigaciones acerca de la diferencia entre los TDAH, alumnos universitarios TDAH que vienen con diagnóstico y con un tratamiento previo, a alumnos que vienen sin diagnóstico y sin tratamiento previo. No sé si hay diferencia, habéis notado, hay investigaciones acerca de ello o no. No desconozco. Los que vienen generalmente, los que vienen con diagnóstico, casi todos han tomado medicación en algún momento o siguen tomando medicación, que es el único punto. Generalmente la han dejado, porque es tradición aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos se suele mantener mucho más la medicación. Aquí, como sabéis, cuando llegan a los 15 y 16 años, adolescentes les suelen quitar la medicación. Bueno, depende de cada médico y de cada sistema, pero es un poco más tradición. Entonces, ellos han tomado medicación, pero llegan normalmente sin medicación, pero ya tienen experiencia de cómo va la medicación, etc. Esa es la única diferencia. Claro, los otros, los que decía, los que sospechan, los que, bueno, han oído campanas y tienen problemas y vienen a ver qué pasa, algunos ni siquiera son TDAH, no son TDAH, tienen otros problemas emocionales o afectivos o de relación, etc. Hay muchos, pero bueno, suenan campanas. Pero estudios así de perfil entre diagnosticados de pequeños y nuevos diagnósticos, yo no conozco ninguno, la verdad es que no. No. Bien, muchas gracias. Vamos ya un pelín retrasados. Este es un tema que desde luego da para muchísimo debate, como qué hacemos con los chicos a los que sí estamos ayudando en la universidad, qué pasa cuando llegan a un trabajo. ¿Van a tener jefes tan comprensivos como sus profesores universitarios, por ejemplo? Creo que es un tema que da para debatir largo y tendido y no estamos nosotros prolongando esa estigmatización del TDAH, dando todo ese tipo de ayudas, ¿no? Esa etiqueta de la que los chicos quieren librarse. ¿Es adecuado dar, por ejemplo, apoyo educativo si no se da además apoyo terapéutico? Yo creo que son preguntas que tendremos que respondernos, como Mateu nos va a acompañar en el café, si alguno quiere asaltarle, pues podrá hacerlo. A la 1 en punto, por favor, comienzan. Ahora tenemos un café, la primera sesión de pósters. A la 1 en punto comenzaremos la mesa aquí, la mesa de comunicaciones de casos clínicos, y en el seminario 1205, la primera parte del taller del WISC. El seminario 1205 está situado en el primer pabellón, en el edificio José Luis Pinillos, en la segunda planta, más o menos a la mitad, ¿vale? Y Elena e Inés, por favor, poneros de pie para que os reconozcan. Son las personas que van a impartir este seminario. En cualquier caso, siempre habrá algo de la organización que os pueda acompañar y a quien podáis preguntar, ¿vale?
pero bueno, nos vemos a la 1. Gracias a todos.